Buenas tardes, mi nombre es René Astrid Rosas Alemán, soy del grupo 3-4 en la materia de filosofía. Voy a presentar mi proyecto final sobre el filósofo Heráclito. Comenzamos. Heráclito nació en Éfeso, ciudad antigua griega ubicada en Asia Menor, que en la actualidad es un área perteneciente a Turquía, hacia el año 535 a.C., dentro de una familia de origen real. Por herencia, le pertenecía el cargo de sacerdote al servicio de Deméter Eleusinia. Hoy por hoy no se sabe mucho acerca de la historia o biografía de Heráclito, pero lo que sí se sabe es que era conocido como el Oscuro por su estilo enigmático en cuanto al modo de presentar sus opiniones, como se refleja en los fragmentos que poseen de sus escritos. Su misantropía, es decir, su aversión a las personas o su aversión a lo que las demás personas creían, era lo común. Coincide con sus orígenes, pues su supuesta procedencia de una familia aristócrata, como también su creencia política, fueron diversas a lo que la democracia de corte ateniense y Heráclito fue parte del pequeño grupo que estaban a favor del rey persa Darío I el Grande, quien dominaba Éfeso para ese momento, y a voluntad contraria de casi todos los habitantes. Debido a su fuerte carácter, individualidad, a su forma reservada y a su ironía y a su aversión a los democráticos del momento, se retiró y alejó del mundo para en soledad dedicarse completamente al pensamiento. Heráclito se considera uno de los grandes filósofos que dieron inicio a esta en Grecia. Heráclito compartía la idea de que el grupo de Mileto, en el que el inicio del universo no se concentraba en la religión o en las explicaciones que daban los dioses acerca del todo. Y también él creía que el hombre podía dar una explicación a todo lo que sucedía a su alrededor por sí mismo. En las obras principales de Heráclito se inclinó a buscar el principio de todo, y qué era eso que conformaba todas las cosas, guiándose por los miletos, quienes veían ese principio en una sustancia material. Además de que él planteó la perspectiva de que todo tiene un cambio. Los pensamientos y aportaciones filosóficas de Heráclito serían fructíferos a la hora de dar origen tanto a la metafísica como a la dialéctica. Aportes. Para Heráclito, el universo y su explicación están formados por opuestos, es decir, que existen aspectos contrarios que se conectan entre sí, lo que es una condición del devenir de todas las cosas, y también por su ley y su principio. Los opuestos culminan en una síntesis por el logos, que es una proposición y medida común en todo. Es decir, que para Heráclito el universo está en una medida que hace que las cosas, que al parecer son muy diversas, realmente son solo una. Ahora voy a decir los aportes más relevantes en la época que aún siguen colándose en las discusiones actuales de la filosofía e incluso en otras ciencias que aportó Heráclito. El fuego como elemento primordial. Heráclito continuó con la idea que tenían los filósofos de Milesa, de que la existencia se debe a un elemento natural y que éste suministra la esencia y el origen de todo eso que existe. Y esta característica se le atribuye al elemento natural que se le conoce como el fuego. Hay un dato interesante. Heráclito consideró que el fuego nunca se extinguía y que su naturaleza inquieta, es decir, el constante movimiento del fuego, le permitía estar en sintonía con el movimiento natural del resto del universo, y también consideraba que el fuego formaba parte del alma de los humanos. Muy interesante, ¿no? Ahora, la movilidad del universo existente. Creía Heráclito que los fenómenos naturales formaban parte de lo que era el movimiento y el cambio consecuente de la naturaleza.
Nada existente es inmóvil, ni se mantiene de esa manera y tampoco dura para siempre. El movimiento y el constante cambio de las cosas permite que exista un equilibrio en el universo. Decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y también Heráclito buscaba explicar no solo el cambio que hay en la naturaleza, sino también el cambio existente en el hombre. Del mismo modo, con la frase todo fluye, le atribuyó a lo que es el universo un comportamiento voluble en cuanto a sus acciones, pero que este nunca estaba inmóvil, nunca estaba estático. Dualidad y oposición. Los cambiantes sucesos de la naturaleza y del hombre no eran más que la consecuencia de la incompatibilidad y la aversión en la realidad. Esto era lo que Heráclito consideraba como una explicación de los hechos. Él creía que no se podía probar un estado si se desconocía o no se había experimentado en lo absoluto antes, lo contrario a este. Él decía que todo estaba formado por su contrario y de un momento a otro esta pasaba a ser su contraparte. Para aclarar esta idea, Heráclito utilizó la metáfora del camino, en el que uno baja y el otro sube, pero que al fin y al cabo estos son el mismo camino. La vida permite la muerte, la salud y la enfermedad, pues una persona no puede saber si se encuentra sano si no ha experimentado estar enfermo de frío o calor. El principio es de la casualidad. Heráclito se dedicó también en el transcurso de la vida a buscar la casualidad, es decir, por ejemplo, hagámonos esta pregunta: ¿qué causa todo fenómeno, todo acontecimiento físico o natural? Pues Heráclito creía que todo tenía una causa y que todo eso era por una causa distinta, no por sí misma. Esta causa inicial, Heráclito no la nombraba como Dios, es decir, que se basaba en la teología y que si se indagaba más se podía llegar a esa causa. Así también se demostraba en lo natural del origen de las cosas. Logos. Esta es una de las más importantes. La palabra, la reflexión, la razón. Estas eran las características que Heráclito le plasmaba al logos, como también pedía que no solo prestara atención a las palabras que él decía, sino que también prestaran atención a lo que conllevaba el logos en sí. El logos era incomprensible para el hombre, a pesar de que siempre estaba presente. Para Heráclito, a pesar de que todo fluía, también poseía un orden más específico que seguir, y el logos era parte de ese camino a seguir. El logos permitía que existiera y que fuera posible las relaciones entre la naturaleza y los elementos de esta, el alma, etc. También aportó a la metafísica. Una de las obras principales de Heráclito fue el Oscuro, que debido a su solitaria vida y a su misantropía fue la metafísica, pues se consideraba uno de los iniciadores de la misma. Heráclito de alguna manera fue considerado uno de los precursores de la metafísica griega. Sus ideales provienen de la escuela jónica, de la filosofía griega. Creía que el fuego era una esencia para crear fenómenos del mundo, añadía el ser el devenir y conseguir una realidad de todas las cosas. Para el final de su vida, este se retiró de la civilización a los bosques y ahí se alimentaba de hierbas y plantas, por lo que prontamente enfermó de hidropesia, un padecimiento que consistía en la acumulación de líquido en algún tejido o cavidad. Por este motivo regresó a la ciudad, en donde les preguntaba a los médicos si podría de la lluvia hacer sequía, pero estos no lograban entenderlo.
por lo que se enterró en estiércol, ya que este suponía que con el calor se absorbería la humedad, pero esto solo aceleró el fatídico final. Heráclito falleció hacia el año 484 a.C.